Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, el tiempo pasado, pero ¿quién es aquí abuelo? Levante la mano. ¿Quién es abuelo? ¿Quién es padre? ¿Quién es hijo? Bueno, esta palabra de hoy es para usted y es para mí. Amén. Vamos en pie para beneficiar el nombre del Señor en la palabra y vamos a buscar en 1 Samuel, en el capítulo 2, versículo 12 y siguientes. Amén. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 y siguientes. Amén. Está un poquito largo, pero dijeron que hoy era vigilia, ¿cierto? Amén, dijo el pastor. Primera Samuel, capítulo 2, versículo 12 y siguientes. Amén. Luego la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Lo metía en el perón, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todos los israelitas que venían nacido. Versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne a asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Versículo 20. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijo de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó a Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo, oía de todo lo que sus hijos hacían en todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Le dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar el pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlo morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Vino un varón de Dios, Elí, y le dijo: así ha hecho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase fuego delante de mí. ¿Iría a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dijo: yo había hecho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga,
Porque yo honraré a los que me honran, y a los que menosprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré de tu brazo el brazo y el brazo de tu casa, de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y el varón de los tuyos que yo corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma del dolor, y todas las naciones en tu casa morirán en la edad viril. Y será señal, esto acontecerá a tus dos hijos, Ofine y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme mi corazón y mi alma. Yo edificaré casa firme, andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Padre Celestial, saltamos, Señor, tu nombre en esta tarde. Damos gracias, Señor de la gloria. Tú eres fiel, tú eres bueno, Señor. Tú eres misericordioso, Señor de los cielos. Padre, tu amor y tu misericordia, Padre, se renuevan cada mañana, Señor de la gloria. Gracias, Señor, porque aquí vemos un pueblo, Señor, un corazón dispuesto para honrarte, para exaltarte, Dios de la gloria. Hoy te rogamos, Espíritu Santo, que nos hable. Hoy te rogamos, Espíritu Santo, que nos recuerde, Señor de la gloria, tu ley, tu palabra en nuestros corazones, Señor. Hoy te rogamos, Espíritu Santo, Señor, que nos reargulla, Señor de la gloria, Padre, de nuestro camino, Señor de la gloria, en lo que no te hemos honrado, Señor, de lo que hacemos, Señor bendito, que no exalta tu nombre, Padre. Señor de la gloria, bendíganos esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. Tremenda la historia, ¿no? ¡Aleluya! Pero les cuento que hoy estamos viviendo algo igual o de pronto peor de lo que este hombre Elí vivió en aquellos tiempos. Estamos viviendo un tiempo donde es peligroso, donde los hijos hacen lo que quieren, ¿cierto? Pero hay más. En las iglesias hay discípulos que no se cuestan sujetarse a su pastor, a su líder. Hijos deshonrando a sus padres de una y muchas maneras. Pero también hay líderes que menosprecian a su autoridad de su pastor. Amén. Amén. ¿Qué oímos en las noticias a diario? Diferentes casos de hijos maltratando a sus padres y va más fuerte. Hijos matando a sus padres por una herencia, a sus abuelos por una herencia. Estamos en un tiempo difícil. Sí. En España las cifras han subido de más de 4.000 casos al año de violencia familiar de los hijos hacia los padres. De Estados Unidos no encontré, pero si en España, disculpen, si en España habían 4.000, en Estados Unidos se dobla la cifra. Amén. Pero en la Biblia encontramos este caso. Yo creo que este caso no está tan lejos de la realidad. ¿Quién era Elí? Vamos a recordar un poquito. ¿Quiénes son los estudiosos de la palabra? Todos, amén, ¿cierto? Si hemos recibido al Señor como Señor, como Salvador, la palabra de esta de nuestras vidas, amén. ¿Quién era Elí? Era un levita. ¿Sí? Gracias, hermano. Era un levita de la tribu de los levitas. ¿Quién eran los levitas? Eran los que administraban el templo, los que administraban el arca, eran los que administraban las ofrendas, era el que tenía la autoridad. El levita era, pero en este levita había algo especial. Había cesado la palabra del Señor, que fue uno de los últimos jueces, pero también era sacerdote. El hombre no era cualquiera.
El hombre tenía su autoridad, el hombre tenía poder, ¿sí? Pero hay algo que me llama mucho la atención, que está en el versículo 30. Dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dijo: yo había dicho que tú y tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Aleluya. Dios tenía esa promesa para este varón, para su casa, que él y su casa, su generación, los hijos de sus hijos andarían perpetuamente sirviéndole al Señor. Y los que sabemos que servir al Señor, en la alabanza, en la oración, en un servicio de cualquier forma, lavando un baño, cuidando unos carros, sabemos que es un privilegio servir al Señor. De cualquier manera, donde el Señor nos ponga, es un privilegio servir al Señor. Este hombre tenía ese privilegio. Ese era Elí, era el sacerdote, era el sumo sacerdote. Pero, ¿quién era Elí? Ahora vamos a ver la otra parte. ¿En qué terminó? ¿Qué dice el versículo 29 y 36? Dice: porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordados de los primicias de todas las ofrendas. ¿En qué terminó este hombre? Hollando las ordenanzas de Dios, pisoteando lo que Dios había dicho que debía honrarlo, que debía exaltarlo, que debía darle el primer lugar. Amén. ¿Qué más dice diciendo? Dice que honró primero a sus hijos, engordándolos de las primicias. Pero lo que permitía, ¿no? Dice que Dios cortó su vida, que Dios iba a cortar su vida, pero que también iba a cortar la vida de su descendencia pronto. Que no iba a haber varón que muriera de una edad, sino que de una edad grande, por decirlo así, sino que iba a morir de una edad pequeña. Pero no terminó ahí. Dice que una muerte de sus generaciones. En el versículo 32 encontramos: y verás tu casa humillada mientras Dios colma de bendiciones a Israel. Terminó humillado este hombre, el sacerdote. Y el versículo 36 dice: y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndote: te ruego que me agregues a alguno de tus ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Que iba a quedar en una pobreza total. Y es que algo que debemos tener en cuenta los que conocemos del Señor, y queremos, yo creo que todos los que estamos en esta casa del Señor conocemos del Señor, es que debemos vivir día tras día, cada segundo, para honrar al Señor, para bendecir al Señor. ¿Sí? A veces decimos, se dice: vamos a honrar al Señor, vamos a cantarle. Y gloria a Dios, bendecimos a nuestros hermanos, han bendecido esta tarde con esta alabanza. Dios los bendiga, Dios los siga respaldando. Pero no solamente oramos cuando estamos en el altar, oramos al Señor cuando estamos en la casa, cuando estamos con nuestros hijos, oramos al Señor cuando estamos trabajando. Amén. Cuando estamos compartiendo con nuestra familia, cuando estamos jugando, no sé, fútbol, ajedrez, donde estemos tú y yo, ahí honramos a nuestro Señor. ¿Cómo lo honramos? Con nuestras palabras, ¿cierto? Con nuestros pensamientos, con nuestras vistas, con nuestra manera donde vamos, donde asistamos, vamos a honrar a nuestro Dios. Pero honrar a Dios solamente no es de un domingo, un sábado, de un miércoles, un martes, el día que usted vaya a la iglesia. No, es de todos los días. Y volviendo a la historia de Elí, ese versículo 30 me tiene dolido, porque Dios le había prometido que en su descendencia
y va a servir al Señor. Y termina en los siguientes versículos el Señor cortando. Y entonces ahí es donde entra mi corazón y dice: mis decisiones hoy como padre, como pastor, van a afectar mis generaciones de mis hijos y van a afectar generaciones en la iglesia. Santo. La pregunta es: ¿cómo está viviendo usted su vida? ¿Está orando con su vida al Señor? ¿Lo está exaltando? ¿Lo está glorificando? ¿Cómo es hoy en día su vida? Confiamos en el Señor, que no vaya a ser después como Elí. Amén. Santo. ¿Qué pasaba con estos hombres? Vamos a recordar un poquito, como le digo, recordar, porque ustedes son los duros de la palabra. Amén. Dice: el pecado de Elí y sus hijos. Entonces en el versículo 12, ¿qué nos dice? Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían el conocimiento de Jehová. Y aquí aparece como que dice uno, pero ¿cómo así que no conocían, no tenían el conocimiento de Jehová? Papá era sacerdote. Y es que hay veces que no entendemos que la salvación es individual. No es porque mi papá es pastor, mi papá es el líder, no es si mi mamá es una de los diáconos, no. Tú y yo respondemos delante de Dios solitos, ¿sí? Con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, ¿honramos o deshonramos a Dios? Amén. Amén. Gloria a Dios. Y entonces dice que eran hombres impíos, que no tenían el conocimiento de Jehová. Ahora, vamos a buscar en su palabra, Deuteronomio 22. Recuerden que hoy es vigilia. Deuteronomio 22, del versículo 20 y al 22. Dice: mas si resultare... que yo me perdí, discúlpame. No mentiras, yo me adelanté el versículo. Es Deuteronomio, si es Deuteronomio, pero Deuteronomio 6. Del 6 al 9. Y entonces aquí encontramos anteriormente, ya está escrito la palabra. ¿Qué pasó con Elí? ¿Qué pasó? ¿Por qué no la pasó a sus hijos? ¿Y sabe que a veces que nos pasa como cristianos? No pasamos el testimonio a nuestros hijos. Hay una carrera de relevo, se llama, y entonces va el atleta corriendo y lleva un palito y se llama el testigo. Pero más adelante, en no sé cuántos metros, está el otro listo a coger ese testigo, y lo coge y sigue corriendo, ¿sí? Pero hay veces que en ese momento de traspasar se cae al piso y pierden minutos, otros pierden la carrera. Como cristianos debemos de saber pasar el testimonio a nuestros hijos, debemos de saber pasar el testimonio a nuestros discípulos. ¿Cuántos tienen discípulos? No levanten las manos, Dios lo sabe. Pero como cristianos debemos de ir y hacer discípulos, dice la palabra del Señor, en la gran comisión. Ir y hacer discípulos. Solamente no es del pastor, de los pastores, es de toda la iglesia, ¿sí? Así es, amén. Ir y hacer discípulos. Y si usted no está haciendo discípulos, si usted no está evangelizando a alguien, yo lo reto en el nombre de Jesús que cumpla la gran comisión, que no se quede de domingo a domingo o el día que usted venga al servicio oyéndolo o viéndolo. No
métase en el río de Dios, métase en el río del Espíritu de Dios y vaya por alguien. Gloria a Dios. Amén. Vaya por alguien, ¿sí? Gloria a Dios. Evangelice a alguien, anime a alguien, visite a alguien, enamore a alguien de la palabra del Señor. Invítelo a un café, invítelo a un McDonald's, ¿sí? De pronto no tendrás hambre, de pronto no tendrás sed, pero detrás de ese McDonald's, detrás de esa bebida, detrás de ese café, Dios puede utilizar a usted con una palabra de sabiduría, una palabra de conocimiento para edificar el corazón de alguien, o quizás solamente para oírlo, para que él abra su corazón. No sabemos cómo está, no sabemos cómo puede estar esa persona, pero en consejería, un puntico de consejería es oyendo. A veces no se necesita que abramos la boca. Encontramos con alguien en una cita, lo oímos, le ponemos cuidado, le ponemos atención, y termina él con sus emociones calmadas. ¿Qué necesitaba? Solamente que lo escucharan, solamente que le pusieran atención, ¿sí? Y él termina, la persona termina dándose el mismo, es el consejo, ¿sí? Entonces, necesitamos hacer la obra del Señor, amén. Entonces, ahora sí, tenemos todo Deuteronomio 6, del 6 al 9. Capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 9. ¿Qué dice la palabra del Señor? Bueno, vamos a leerlo desde el 3. Dice: oye pues Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Que os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ponga cuidado lo que dice el 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en su casa, andando por el camino, al acostarse, cuando se levante. Y dice: y las atarás como una señal, y tú las atarás como una señal, y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, ¿cómo conocemos? ¿Cómo podemos llegar al conocimiento de Jehová? Debemos de buscarlo, ¿sí? Tú y yo necesitamos buscar al Señor, ¿sí? Tú y yo necesitamos buscar al Señor. Pero si tenemos hijos, si tenemos nietos, somos nosotros los que debemos de impartir esa palabra del Señor. Somos nosotros los que debemos de llevarlos a la iglesia, traerlos a la iglesia, ¿sí? Ellos por sí solos no van a llegar. Y ustedes van a tener responsabilidad delante de Dios por ellos, por esos nietos, por esos hijos que usted los deja, que no los trae a la casa del Señor. Entonces, ¿cómo conocemos a alguien? Buscándolo, indagándolo, ¿cierto? Conociendo. ¿Y dónde más vamos a conocer al Señor? En la palabra del Señor, ¿cierto? En la palabra del Señor. ¿Cuántos años conocen al Señor? ¿Cuántos años se han convertido al Señor? No me contesten. Pero si una persona lleva 15, 20 años, 2 años, 3 años en el Señor, por lo mínimo una vez al año debe leer la palabra del Señor. ¿Cómo se lee en un año la palabra del Señor? Leyendo 3 capítulos diarios. El día domingo, el día sábado, le aumentamos 2 más a 5. Y en un año leemos la palabra del Señor. Entonces la pregunta es: si tiene 20 años, ¿cuántos años por lo menos debió haber leído la palabra del Señor? Digamos que no sean 20. Que al principio, bueno, aunque al principio cambian las cosas, porque ¿cómo llegó al principio?
enamorado, ¿cierto? Enamorado del Señor, está en su primer amor. Y yo creo que es donde más comemos palabra, leemos la palabra del Señor. Pero, ¿cuántos años usted tiene en el camino del Señor? Y mírase cuántas veces usted ha leído la palabra del Señor. Cuando digo leo la palabra del Señor, estoy diciendo desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque podemos leer la palabra del Señor toda, podemos leer la palabra del Señor, sí, todos los días, pero debemos de leerla de una manera sistemática, que podamos conocer todo lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Ahora, ¿qué dice el Salmo 119? Vamos a la palabra del Señor. Y si estamos hablando de la palabra del Señor, pues no podemos dejar pasar estos versículos donde nos ministran, donde nos enseñan de amar la palabra del Señor, de buscar la palabra del Señor. Dice que eran hombres impíos. Salmo 119, del 9 hacia adelante, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda la riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras, dice. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Respondiste a los soberbios, a los malditos, que se desvían sus mandamientos. Amén. El salmista anhelaba estar en la palabra del Señor, llenándose de su conocimiento, de su sabiduría, de su ley, de su guianza, del testimonio. El salmista, y los que son salmistas, yo creo que les pasa, los que alaban, exaltan el nombre del Señor, la palabra del Señor está en su boca, la palabra del Señor está en su corazón. Amén. Ahora, ¿qué dice Deuteronomio 28? ¿Qué dice? ¿Se acuerdan del Deuteronomio 28? Voy a leerles el título y yo creo que sí se van a acordar. Bendiciones de la obediencia. Ahora sí se acuerdan de Deuteronomio 28. ¿Qué dice el versículo 1? Dice: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y ahí para abajo comienza el reguero, las canastadas, los caminados de las bendiciones de Dios. Pero a veces solamente queremos los versículos siguientes. Queremos solamente del 2 hasta el 14. Pero el versículo 1 no lo queremos. Pero lamentablemente la palabra está condicionada. Dice, vamos a leer otra vez, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. El 2: y vendrán sobre ti todas esas bendiciones que te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Y ahí para allá, si ya se acuerdan, ¿cierto? Pero está condicionada con el primer versículo. Debemos de buscar la palabra del Señor, debemos de llenarnos de la palabra del Señor. Ahora, buscamos
debemos de buscar un Dios que se ha dado a revelar. ¿Qué dice Hebreo 1? Que se ha revelado el Señor. Y lo que me encantaba, lo que cantaba nuestra hermana, el Dios que se ha manifestado en la naturaleza, en su bondad, en su amor, en su misericordia, en el corazón, en la mente, ¿sí? ¡Aleluya! Debemos de buscar y buscamos a buscar un Dios que se manifiesta. No es un Dios que está colgado, no es un Dios que lo cargamos en la billetera, no es un Dios que por allá está alejado de nosotros, no. Es un Dios que se quiere manifestar para ti y para mi vida. Amén. ¡Amén! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es un aplauso para el Señor. Déjalo más fuerte. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ahí no se quedó el sacerdote Elí. Vemos ahora el versículo 16 y 17. Espero vuelvo yo a Primera Samuel. Primera Samuel, versículo 16 y 17. ¿Qué dice? Dice: y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y aquí hay otro punto en contra de Elí, y era que no les enseñó. Ellos menospreciaban las ordenanzas de Dios, menospreciaban los mandamientos del Señor, menospreciaban la ley del Señor. ¿Sí? ¿Y qué nos decía Levíticos 7:33 del 36? En donde Dios da la orden y estipula cómo era que iban a hacer los sacrificios y cuál era la parte que le tocaba a los sacerdotes. Pero los hijos de Elí no hacían de esa manera. Los hijos de Elí llevaban y cogían la mejor parte, ¿sí? Agarraban la mejor parte, agarraban lo que ellos querían. Eran que menospreciaban la ofrenda para el Señor, menospreciaban los estatutos del Señor. Y si nosotros hoy no le enseñamos a nuestros hijos los estatutos del Señor, ellos van a ser como Ofine, van a robar, van a engañar, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Tomaban de lo que no les correspondía, tomaban de más, menospreciando la ofrenda del Señor. ¿Cómo le estamos enseñando a nuestros hijos? Si están siendo obedientes nuestros hijos, ¿cómo le estamos enseñando a ellos? ¿Qué pasó ¿se acuerdan? ¿Qué pasó con Saúl? Cuando el Señor lo mandó a ir y matar y destruir aquel pueblo. ¿Y qué hizo Saúl? Desobedeció. Pero ¿qué pasó? Dice que mató a todos, pero dejó lo más bueno, las vacas gordas que daban la buena leche, ¿cierto? Pero ¿era lo que el Señor nos había mandado a hacer? No le hicieron caso al Señor. Y entonces ahí es cuando viene la palabra a través del profeta Saúl, le dice que mejor es la obediencia que los sacrificios. Y a veces nos pasa como cristianos lo mismo. Nos pasa lo mismo a nosotros. Nos sacrificamos, hacemos sacrificios para Dios, pero no obedecemos a Dios, ¿sí? Y Dios no quiere sacrificios. ¿Quién ya hizo el mejor sacrificio en la cruz? El Señor Jesucristo. Ya no necesitamos hacer más sacrificios. Necesitamos que usted y yo obedezcamos la palabra del Señor. Amén. Dice que menospreciaban las ofrendas. Hoy en día, donde busquemos ofrendas y diezmos, encontramos personas hablando lo peor de los pastores.
¿Sí? Pero el que conoce al Señor, el que ha leído la palabra del Señor, sabe la bendición que es cuando se ofrenda, cuando se diezma. Y a los discípulos debo de enseñarle el valor del diezmo, el valor de la ofrenda. ¿Sí? Lo hacemos. Pero ¿qué nos redarguye? Es el Espíritu de Dios. No va a ser mi cantaleta, no va a ser lo que yo le diga. Yo debo hacerlo. ¿Sí? Es lo que me corresponde a mí. Como padre me corresponde a mí. ¿Sí? Pero es el Espíritu de Dios el que lo redarguye. Si no, entonces, ¿dónde estaría el Espíritu Santo? Allá arrinconado, y el pastor entonces era el que da las órdenes. No. El pastor enseña, ¿cierto? Dirige, pero el que toca los corazones es el Espíritu de Dios. A veces como esposas, esposos, a los hijos le decimos palabras, a la esposa, al esposo, y creemos que nuestra cantaleta lo va a cambiar. No va a cambiar. Va a cambiar cuando tú y yo vamos a honrar a Dios. Vayamos a los pies de Cristo y le decimos: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Señor, cambia esta circunstancia en mi casa, cambia a mi hijo, Señor, cambia a mi esposa, Señor. De la manera, de resto de nuestra cantaleta, nuestras palabras, no va a pasar nada. Entran por acá y salen por acá. ¿Cierto? O pasa como dicen que la iglesia es un bus, que se entran por la puerta de adelante, pero se bajan por la puerta de atrás. ¿Cierto? Pero, gloria a Dios, que aquí es un pueblo que entiende y no va a menospreciar las ofrendas al Señor, los mandamientos del Señor. Amén. Ora al Señor. ¿Cómo le va a enseñar a sus hijos a hacerlo? Ora al Señor. ¿Cómo le va a enseñar a sus nietos? ¿Sí? ¿De qué manera? Hable con el Espíritu Santo. Pregúntele cómo es, por dónde es, cómo lo hago. Yo no me las sé todas. Pero papá Dios sí se las sabe todas. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo guiar a mi esposa, a mi esposo que no viene a la iglesia? ¿Cómo lo puedo invitar? Es Dios. Hay una hermana y quería ganarse al esposo. Y esta hermana entonces le colocaba versículos, le servía el chocolate, levantaba el pocillo y ahí había un versículo. Iba a bañarse y abría la puerta y ahí había otro versículo grande. Este hombre tomaba mucho. Este hombre hacía negocios, cerraba negocios. Y entonces, el que conoce algo del comercio en el mundo sabe que a veces el enemigo coloca y es tomando para hacer un negocio, para cerrar un negocio. Este hombre es lo que hacía. ¿Sí? Este hombre eso era lo que hacía. Pero llegó un día donde el Espíritu de Dios le habló a esta mujer y le dijo: no más. No es así, es con mi fuerza, es con mi fuerza, no es con tu fuerza. Y le dijo: ore nomás, yo haré. Y un día entonces este hombre le dice: hoy no voy a tomar, pero eran palabras nomás. Y hay esposas, esposos, hijos que se acostumbran a eso, solamente palabras, pero no tienen un cambio para Dios. Líderes que se acostumbran solamente a darle palabras al pastor, a su líder, pues solamente son palabras nomás, no tienen un compromiso con el Señor. Y dijo: hoy no voy a tomar, hay un negocio grande, hoy no voy a tomar. Pero eran mentiras. Cogió de su coche, salió. A las 2 cuadras, las 4 llantas estallaron. Y de ahí para acá entendió que era Dios. Pero esa mujer también entendió que era su oración, que era su clamor. Entendió que era su testimonio de vivir
Porque yo no puedo decirle a mi esposa, vamos a la iglesia, usted tiene que cambiar el chisme, usted tiene que dejar de ver esto y esto. Si yo no soy el primero que cambiar, si yo no tengo un testimonio que ella pueda ver, ¿sí? Y a veces queremos salir y ganarnos todo el mundo, pero tenemos que ganarnos primero lo de la casa, ¿sí? Tenemos que ganarnos a la esposa, a los hijos, a los nietos. ¿Cómo nos lo ganamos? Ni hablando a veces. Solamente por el testimonio que ellos ven en nosotros van a cambiar, van a ser transformados, porque van a decir, vea, mi padre antes tenía 2, 3, 4 mujeres, ahora solamente amo a mi esposa, a mi madre. Antes le pegaba, le cascaba a mi esposa, ahora la respeta, ahora la honra, ¿cierto? Y ese hijo va a cambiar, esa esposa va a cambiar, ese esposo va a cambiar. Pero debemos de honrar, debemos de no menospreciar las ofrendas para el Señor. Amén. ¿Qué más nos sigue diciendo la palabra del Señor? Dice en el capítulo 2 y versículo 22. ¿Qué nos dice? Pero ella era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vosotros malos procederes. Eso fue lo que les dijo nomás. Y entonces aquí estamos hablando de una inmoralidad sexual. Y los que conocemos al Señor sabemos esto qué tan terrible es, ¿sí? Y en aquel tiempo, ¿qué pasaba? En el Antiguo Testamento morían apedreados, ¿cierto? Y con más tiempo podemos buscar la palabra en Deuteronomio 22, ahora ahí sí, ahí aparecen varias citas, cómo los apedreaban a los adúlteros, a los que fornicaban, cómo morían. Sería que quizás Elí no los juzgó, era el juez, recordemos que era el juez, y no los juzgó a sus hijos, sería porque eran sus hijos, y les tapó el pecado. Y queridos hermanos, en la iglesia no podemos tapar el pecado. En la iglesia, la fornicación, el adulterio, el pecado inmoral, la fornicación, el adulterio, la pornografía, todo esto, no podemos taparlo con una mano. Va a salir a flote, va a salir a luz. Debemos enseñar a nuestros hijos lo que dice la palabra del Señor, de guardarnos, de esperarnos a la esposa, al esposo, y que si tiene una novia, que sea una novia con propósito en el Señor, que sea con propósito en matrimonio, no de tener 20, 30 novias y así voy a casar. No, es poder buscar una novia con el propósito de Dios. ¿Y cómo? Orando, ¿sí? Clamando, pidiendo al Señor. No una mujer, mujeres hay muchas, hombres hay muchos, pero esposas solamente hay una. Y es la que usted y yo, la que usted, yo no, yo ya la tengo, gracias al Señor. Pero si hay alguien soltero, y si sus hijos, sus hijas, sus nietos, que oren, que clamen al Señor, pero que sus vidas se puedan guardar de este pecado. Y es que este pecado es tan fuerte hoy en día. ¿Y por qué es tan fuerte? Porque ¿qué dice la palabra? Que somos ¿qué? ¿Templos de qué? Templo del Espíritu, Templo del Espíritu Santo. Y entonces ahí es donde entra la situación. Ahí es donde el enemigo no quiere que podamos tener comunión con el Espíritu de Dios. Porque si hay alguno de estos pecados de pornografía, hoy está en el celular, hoy ya no se necesita ninguna, ¿cierto? Entonces, hoy en día está todo a la mano. Entonces el enemigo sabe cómo, porque caemos en pecado, ¿cierto? El Espíritu Santo ya no está con nosotros. ¿Y qué dice el diablo? Usted es fornicario, usted es adúltero, usted es pornografía, usted es masturba, ¿sí? ¿Y qué dice la palabra del Señor?
que no entrarán ¿dónde? Cosa inmunda, no entrará al Que cielo. no entrarán a los cielos, ¿cierto? Lo dice en Apocalipsis. Aleluya. Entonces eso es lo que hace Satanás con la iglesia. Y no estamos hablando de afuera. ¿Quién era Elí? Era el sacerdote, era el pastor de la iglesia. Sí, era el juez. Pero a sus hijos le dejaba, a los hijos los dejó. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Enseñar a nuestros discípulos a guardarse para el Señor. A guardarse para el Señor. Amén. En aquel tiempo eran apedreados, ¿sí? Hoy por la misericordia del Señor ha cambiado. Estamos viviendo en el tiempo de gracia, ¿sí? Aleluya. Podemos pedir perdón a nuestro Dios. Dios nos perdona y nos apartamos, ¿sí? En santidad. ¿Qué significa santidad? Apartarse del pecado. Amén. Entonces, no nos podemos quedar en el pecado, debemos apartarnos del pecado, ¿sí? Y entonces, si volvemos y caemos, debemos pedirle perdón al Señor. Pero la cuestión es que dicen por ahí que el que peca y besa ¿qué? Empata, dicen. La cuestión es que hay una palabra del Señor contra los fornicarios, los hechiceros. Dice que no entra al reino de los cielos. Y alguno dirá, no, es que yo me arrepiento y voy a entrar a los cielos. La pregunta es, ¿tendrá el tiempo de hacerlo? Para morir, ¿qué se necesita? Estar vivo. No sabemos cuándo el Señor venga por nosotros. ¿Cuándo se acaba el fin? ¿Cuándo es el fin del mundo? Cuando nos muramos. Lógico, hay un fin del mundo, ¿sí? Pero ¿cuándo se acaba? Cuando nos muramos. ¿Cuándo? ¿Al instante? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el Señor tiene una iglesia santa y sin mancha, ¿cierto? Y le agregamos, y sin arruga también. Entonces, debemos de estorbar el camino a nuestros hijos en este tema. ¿Qué dice el versículo 2 y el 24? Capítulo 2, versículo 24. Dice, no hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y aquí encontramos entonces que Es que dejé mi bebé y está llorando. que Elí Regresamos en no les estorbó. Elí no les estorbó. ¿Qué nos dice el capítulo 3 y el 11? El capítulo 3, versículo 11 al 14. Dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí que haré yo una cosa en Israel. A quien le oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemiado contra Dios y él no le ha estorbado. Nosotros sabemos el pecado de nuestros hijos y si no lo estorbamos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Que va a tener misericordia de nosotros. Pero usted y yo estamos en la obligación de estorbar el pecado de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros discípulos, ¿sí? Advirtiéndole lo que la palabra del Señor dice. Dicen que el mundo se acabará, ¿cierto? Amén. Elí ya le habían dicho la palabra por la boca del niño Samuel. Pero después vino el profeta, el hombre de Dios, y volvió y se la dijo. Y si siguiéramos leyendo, encontramos que esta palabra se cumplió. Y murió sus dos hijos en batalla,
y llegó la noticia a Elí y murió también. Y queridos hermanos, nosotros que conocemos la palabra del Señor, somos los primeros que debemos estar estorbando el pecado a nuestros hijos. En Elí se cumplió. Por la gracia y la misericordia del Señor, estamos en tiempos diferentes. ¿Sí? De pedir el perdón, la misericordia de Dios. De pedir la dirección de Dios para edificar, para bendecir a nuestros hijos. Para bendecir, para levantar discípulos, para levantar líderes. Pero el tiempo va a llegar donde el Señor va a venir por su iglesia. A Elí le llegó el tiempo. El día es hoy donde debemos aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Pero no solamente aceptarlo, sino que debemos de vivir para el Señor Jesucristo cada día, cada mañana, con nuestras vistas, con nuestros ojos, ¿sí? Pero debemos de enseñarle a nuestros hijos también su mal camino. Ya terminando, hay más puntos, pero el tiempo pasado, y es que Elí no le enseñaba a respetar la autoridad. Él era el juez, era el sacerdote, era el juez, tenía la autoridad, era el padre, tenía la autoridad también. Y a veces decimos, pero ¿por qué pasa esto en mi casa? ¿Por qué mi esposa es así? ¿Por qué mi esposo es así? ¿Por qué mis hijos es así? ¿Por qué mi jefe es así? Sencillamente, si no respetamos la autoridad que Dios ha puesto delegada, entonces, ¿qué nos dice Romanos 13? Que las autoridades han sido puestas por Dios. Amén. Y si no respetamos a nuestro pastor, si no respetamos a nuestro líder, si no respetamos a nuestro esposo, si no respetamos a nuestro jefe, si no respetamos al presidente, acarreamos. ¿Por qué? Porque no nos estamos sujetando a la autoridad de Dios. ¿Sí? Y entonces a veces decimos, ¿por qué mi esposo es así? Si usted no se sujeta a su esposo, ¿por qué mis hijos no me hacen caso? Sujeta a su esposo. Usted padre, sujétase a su jefe. Usted líder, sujétase a su pastor. Porque va por rangos de autoridad. Vamos los soldados al ejército, hay unos rangos y se respetan, ¿cierto? Amén. Si nosotros no respetamos la autoridad de Dios delegada por Dios en la iglesia, en nuestra casa, y no le enseñamos a nuestros hijos respetar la autoridad, va a pasar lo que le pasó a estos hijos. La palabra ha sido muy sencilla, pero hemos orado que como padres, que como abuelos, que como líderes, como pastores, vamos a enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los discípulos a honrar a Dios. Amén. Vamos en pie, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios, a pedir el favor, la misericordia de Dios. No sé cómo está su circunstancia, no sé cómo está su corazón hoy, cómo está su vida con el Señor, pero Dios sí la sabe. Usted que está sentado, usted que está de pie, Dios sabe cómo está su vida, Dios sabe cómo está su corazón, Dios sabe cómo está el proceder, el caminar de sus hijos, de sus nietos. El día es hoy, mi querido hermano, mi querido amigo, de poder decirle al Señor: tenga mi vida misericordia, tenga mi casa misericordia, tenga mi nieto misericordia. En ese mismo capítulo vemos y cómo el Señor lo colocaba entrelazado. Y decía, y Samuel crecía en sabiduría y conocimiento. Samuel no dejaba caer la palabra del Señor. Y era como diciéndole al sacerdote Elí: póngale cuidado a este hombre. Era diciéndole: haga como este muchacho, enséñale a sus hijos como a este muchacho. Y a veces nos pasa como padres, le enseñamos a otros, ¿sí? Pero en nuestra casa no le enseñamos.
y dejamos hacer lo que ellos quieran, a vivir como ellos quieran. Pero como padres tenemos la autoridad sobre ellos. Como padres tenemos autoridad sobre nuestros hijos, sobre nuestra generación. ¿Por qué? Sencillamente porque es padre. El jefe tiene autoridad sobre los que trabajan con él. El pastor tiene autoridad sobre la iglesia. Tú y yo tenemos autoridad con nuestra esposa, con nuestros hijos. De acuerdo, si vivimos la palabra del Señor, de resto no vamos a tener autoridad. Si vivimos una vida desordenada, no vamos a tener la autoridad de parte del Señor. Pero hoy quiero retarlo a que usted se pueda levantar, que usted le pueda decir: Señor, perdóname. Si hay algo que tengo que pedirle perdón al Señor, que usted le pueda decir: Señor, perdona porque no le he estorbado a mis hijos, a mis nietos, no les he enseñado la palabra del Señor. El reto es que usted pueda decir: yo en mi casa, si debemos a quién, a Jehová. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro. Señor Dios Todopoderoso, exaltamos, Señor, bendecimos tu nombre en esta noche, Padre. Te damos gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, la palabra ha sido expuesta, Señor de la gloria. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Que llegue a cada vida, Señor, que llegue a cada corazón, Padre, conforme a tu voluntad, Señor de la gloria. Padre, de acuerdo a la necesidad, Señor, que haya en cada vida, Padre, rogamos que tu gracia y tu misericordia los sustente, que tu gracia y tu misericordia los bendiga, Señor de los cielos. Padre, hoy te pedimos perdón, Señor de la gloria, Padre. Señor, si como Padre, como bueno, Señor, como líder, como pastor, Señor de la gloria, Padre, Señor, no hemos honrado tu nombre, Padre Santo. Señor, no hemos hecho, Dios de la gloria, un buen trabajo con nuestros hijos. No hemos hecho un buen trabajo con los líderes, Señor de la gloria. Padre, hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesús, Señor de la gloria. Hoy te rogamos, Padre eterno, Espíritu de Dios, que nos ayude, Señor de la gloria, Padre. Señor de la gloria, que escuche nuestra oración, Señor. Padre, así como tú escuchaste la oración de Ana, Señor de la gloria, por su hijo, y tú que les concibiste su hijo, Padre amado. Señor, que fue el profeta, Señor de la gloria, que fue el ejemplo para estos hombres, Señor de la gloria. Señor, hoy oramos también, Padre, pidiéndote tu misericordia, Señor, primeramente por nosotros, Señor, que nos perdone, Señor. Oramos también misericordia por nuestros hijos, Padre eterno. Te pedimos, Señor, la sabiduría, Señor, la guianza, Señor bendito, el temple, Padre, Señor, para amonestar a nuestros hijos, Señor, en el momento indicado, Señor de la gloria. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos en esta noche, Señor de la gloria. Te damos gracias, Padre amado. Síganos hablando en nuestro sueño, en nuestro descanso, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mi hermano. Gloria a Dios, hermanos. ¿Quién vive? Den una ofrenda de aplauso duro al Señor, hermanos. Amén. Dios bendiga al pastor Jairo, hermano, esposo de la pastora Karina Castro. Que Dios los bendiga. Y Dios bendiga a la capellanía, hermanos. Amén. Dios bendiga al ejército del Santo de Israel, hermanos. Dios sigue preparando obreros, líderes. Dice la Biblia que la mies es mucha y pocos son los obreros, hermano. Amén. Vamos a rogar para que Dios envíe obreros a la mies y sigamos predicando la palabra del Señor, hermanos. Amén. Así que voy a pedir que pase la cumpleañera, hermanos. Amén. Para que le cantemos las mañanitas. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. A su nombre. Gloria. Y su pueblo. Gloria. En victoria, hermanos. Amén. Vamos a pedir a nuestra hermana Liliana que pase al frente. Un valiente, que alguien que le quiera cantar las mañanitas, hermano. ¿Quién vive?
Gloria a Dios, hermanos. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Y su pueblo. Victoria. En victoria, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Alábele que vive, hermanos. Amén, aleluya. Ay, párese enfrente, hermana, para que le den un saludo a los hermanos y le vamos a cantar las mañanitas, hermanos. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios en las alturas. Amén. Aleluya. Dios, alábele que vive, hermanos. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Alábele que vive, hermanos. Las mañanas. Tired of sifting through jobs that don't fit. Gloria a Dios. Feel like the right fit. Introducing Ay, va, Indeed Dios. Career Scout. Que viva, hermanos. A su nombre. Gloria. En su pueblo. Gloria. En victoria, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Alábele que vive, hermanos.